Hola, ¿qué tal, profesor? El día de hoy voy a exponer sobre análisis de Monster. Tenemos acá como datos del paciente y el personaje principal, el cual va a representar todo mi trabajo, sería Aileen Wuornos. Esta chica tiene unos 30, 35 años aproximadamente. Su ocupación es de prostituta. Como antecedentes relevantes, tenemos la historia de traumas, la vida de calle y prostitución forzada que tiene, mejor dicho, debido a su misma necesidad, ¿verdad? También tenemos el historial criminal previo, las relaciones interpersonales inestables y caóticas, ya que éstas se basan en la dependencia emocional y el miedo al abandono. Y también tenemos los intentos de suicidio y las autolesiones. Como síntomas claves observados tenemos a la reexperimentación del trauma. ¿Y a qué me refiero con esta reexperimentación? Pues me refiero a que la reacción violenta que en ocasiones o pudimos ver y bueno, la reacción violenta y desproporcionada que pudimos ver eh, es debido a las amenazas que ella percibe, ya que nos da a entender que revive de forma interna sus experiencias traumáticas del pasado. En la evitación tenemos que ella intenta alejarse o evita como de lugar los pensamientos, sentimientos o situaciones que le hagan recordar su pasado. También tenemos a las alteraciones negativas disculpe, que en alteraciones negativas en su forma de pensar y sentir, tiene una visión muy negativa de sí misma. También experimenta en muchas ocasiones desesperanza y una ira crónica y se siente muchas veces desconectada de los demás. También tenemos a la hipervigilancia y sobresaltos. Esto sucede de manera continua, ya que se encuentra en guardia, ya que ella busca constantemente esas señales de peligro que pueda haber en su entorno y reacciona de forma exagerada ante los ruidos o movimientos inesperados que puedan aparecer. La inestabilidad emocional es algo que también que caracteriza a esta chica, ya que los estados de ánimo que presenta dan un cambio drástico, pasando de una euforia extrema a una rabia incontrolable o una tristeza profunda en poco tiempo. También tenemos a las relaciones intensas y caóticas, como mencioné, pues ella es dependiente emocionalmente y tiene mucho miedo al abandono. También tenemos a la identidad inestable, porque no sabe quién es realmente. Oscila entre verse como una víctima, una mujer enamorada o un monstruo. La impulsividad. Actúa sin pensar en las consecuencias, lo que la lleva a tomar decisiones dañinas para sí misma, ya que abuso de sustancias, conductas de riesgo y para otros, violencia. Agresión y desprecio por las normas. Las explosiones de ira, los delitos delictivos y en ciertos momentos una aparente falta de remordimiento por sus acciones violentas, ¿no? Y en el tema de curso y duración tenemos que vamos a decirlo, las semillas de la psicopatología que pueda presentar Aileen Wuornos es específicamente su trauma y esos rasgos de personalidad con lo que están relacionados se observan desde su adolescencia y estos han persistido a lo largo de su vida adulta. También tenemos que esos patrones de comportamiento y pensamiento son consistentes y perdurables, los cuales terminan afectando su vida diaria, ¿no? Lo cual es muy importante cuando hablamos de temas de trastornos. Y la presión y la misma necesidad de mantener una relación, como mencioné hace poco de las relaciones intensas y caóticas, acá podemos verlo, la relación con Stelby, hacen que eso termine siendo el detonante, lo que termina aumentando la intensidad de los síntomas y el incremento de sus conductas violentas y antisociales. Siguiente, pasemos al diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo que yo he inferido sería el F43.10, que sería el trastorno de estrés postraumático, el TEPT. Y esto bueno, yo lo digo, o yo lo menciono debido a que para mí cumple con la mayoría, bueno, con todos los criterios diagnósticos que piden el mismo DSM-5, ¿no? La exposición al trauma, ya que Aileen fue expuesta de manera directa y repetida a situaciones de muerte, lesiones graves y crucialmente violencia sexual, ¿no? Y física extrema, desde su niñez, claro.
y a lo largo de su vida adulta, pues la prostitución. Y también tenemos el criterio B, como dice acá, la presencia de uno o más de los síntomas de intrusión asociados al suceso traumático que comienza después del suceso, del mismo suceso. Ya Aileen presenta recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios. eh, Vamos a decirlo como flashbacks que la hacen responder de forma desproporcionada a las amenazas que ella misma percibe, no como si estuviera reviviendo su trauma original. También tenemos a la evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático. ¿A qué me refiero con eso? Pues a él se esfuerza por evitar los pensamientos, sentimientos o conversaciones relacionadas con su trauma. Busca distanciarse de su pasado y de las personas o lugares que le recuerdan al abuso. Y ya que intenta construir una nueva vida con Selby. También tenemos el criterio D, que serían las alteraciones negativas, cognitivas y del estado de ánimo asociados al suceso traumático, que comienzan o empeoran después del mismo suceso. Cumple. Aileen presenta creencias negativas exageradas y persistentes sobre sí misma y el mundo. Soy basura, como por ejemplo, ¿no? Un estado emocional negativo persistente, ya sea ira, desesperanza o culpa, ¿no? Y también los sentimientos de desapego hacia los demás. Criterio E, que serían las alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que comienza o empeora después del mismo suceso. Cumple. Aileen exhibe comportamiento irritable y arrebatos de furia desproporcionados, ¿no? Es hipervigilante, siempre alerta a posibles peligros que puedan ocurrir en su mismo entorno, ¿no? Y tiene una respuesta de sobresalto exagerada. Su comportamiento es imprudente y autodestructivo. En el punto F, que sería la duración de los síntomas, es más de un mes. Cumple. Los síntomas de Eileen han estado presentes de forma crónica durante años, desde su adolescencia, superando ampliamente el requisito que pide el mismo libro, ¿no? Del DSM-5. En el criterio G, tenemos la alteración causa malestar clínicamente significativa o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Sus síntomas le causan un malestar personal inmenso y un deterioro severo en todas las áreas de su vida, ¿no? Lo que culmina en sus acciones criminales y su mismo aislamiento que podemos ver. También tenemos al punto H, que sería la alteración. No se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Aunque consume sustancias, la etiología de sus síntomas del trastorno del estrés postraumático está claramente vinculada a sus experiencias traumáticas, valga la redundancia, no únicamente al consumo o una condición médica. Aquí un punto interesante. Bueno, que en lo particular me gustaría recalcarlo. Tenemos acá la comorbilidad. Específicamente, el que más resalta aquí sería el TLP, que sería el F60.3, que vamos a llamarlo trastorno, bueno, se llama trastorno de la personalidad límite. Y como una opción más, vamos a asociarlo también con el F60.2, que sería el trastorno de personalidad antisocial. Pero quiero recalcar más el TLP, que es, creo que algo que va más de la mano con el mismo TPT de Aileen Wuornos. Ahora sí, pasemos a hablar del TLP que acabo de mencionar. Ese TLP, pues, lo que yo pude ver es que se formó como respuesta a su trauma complejo y crónico. Vamos a mencionar algo breve. Tiene los esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Cumple, ya que ella tiene ese terror a ser dejada sola por Selby. Es una fuerza que, pues, impulsora detrás de muchas de sus acciones desesperadas y violentas. Tenemos el punto 2, que sería patrón
de relaciones interpersonales inestables o intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Su relación con Selby es el ejemplo más claro, por así decirlo, ya que se marca por la idealización que acabo de mencionarles, la devaluación y la dependencia emocional que presenta. La, la alteración de de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la imagen y del sentido del yo. Em, ya este oscila en su mayoría entre sentirse una víctima indefensa, una mujer enamorada, y un monstruo y una persona sin valor. Tenemos el punto de impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. Acá menciona gastos, sexo, drogas, conducción temeraria y atracones alimentarios. Se manifiesta en su abuso de sustancias, su comportamiento sexual de riesgo y los actos de violencia sin una planificación clara. El punto 5, que sería el comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o conductas autolesivas. Eso sí lo vemos, lo he mencionado un poco más arriba, ya que tiene un historial de intento de suicidio y autolesiones como los tatuajes o el descuido de sí misma son indicativos de estos. El punto 6. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Sus emociones son muy cambiantes. Como mencioné, puede pasar de una felicidad a pasar a una desesperación, ira o tristeza en poco tiempo. Tenemos también el punto 7, que sería la sensación crónica de vacío. Eh, Expresa una profunda sensación de falta de sentido y vacío existencial. El punto 8, que sería el enfado inapropiado o intenso, bueno, intenso o dificultad para controlar la ira. Sus explosiones de ira a menudo son desproporcionadas, ¿verdad? Y también son una característica definitoria. El punto 9, que serían las ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. En momentos de estrés extremo que presenta Aileen Wuornos, puede experimentar breves episodios de paranoia o sentirse desconectada de la misma realidad. Ahora tenemos al F60.2, que sería el trastorno de personalidad antisocial. Eh, para mí explica la naturaleza de sus conductas delictivas y la falta de remordimiento que tiene esta misma chica, ¿no? Y cumple con los 7. Eh, el patrón delictivo persistente, que pues, bueno, empecemos con uno. El patrón delictivo persistente, disculpa. No solo los asesinatos, sino su historial previo de delitos, robos, falsificaciones, que demuestran un patrón constante de desprecio por las normas sociales y la ley, no solo en momentos de defensa. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho del placer personal. En momentos donde Aileen le pidió a Selby que mintiera por ella a la policía. Es un rasgo característico. También la irritabilidad y agresividad, la desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás, la irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente, y la ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Tenemos aquí el diagnóstico diferencial. Tenemos acá el trastorno disociativo de la identidad, ¿no? Que debido al trauma complejo y severo que tiene y por bueno, esto lo he elegido debido al trauma complejo y severo que tiene, ¿no? Y por la inestabilidad en su autoimagen. Ella disocia. Sin embargo, ¿por qué? Pues no podemos considerarlo como tal, ya que no presenta la característica clave de ese trastorno, el cual sería no presentar dos o más estados diferentes de la personalidad, los cuales toman el control del comportamiento de manera independiente. Eso sería todo de mi parte. Gracias.